Lo que hay son, Adelante, lo que Fabi. hay son bambinos. El objetivo de hoy día es entender cómo Dios, a través de su palabra y su espíritu, nos ayuda a llevar una vida balanceada como líderes cristianos. ¿Ok? Adelante, Ruth. Entonces, quería ver qué es lo que hemos estudiado hasta ahora. Hemos aprendido que un líder tiene el corazón del guerrero, ¿verdad? Ese corazón del guerrero es el corazón de Cristo, quiere decir la mente de Cristo. Entonces aprendemos a tener la mente de Cristo, ¿verdad? La humildad sobre todas las cosas. Un líder, cuando tiene humildad, es capaz de oír la voz de Dios, de recibir corrección. ¿Ok? Aprendimos muchas cosas acerca de la humildad. Sin la humildad, todo se viene abajo. Porque sin la humildad, todo lo demás que está plasmado acá, pues no se va a dar conforme a la voluntad de Dios. Y con eso va la obediencia, ¿verdad? Que es el lenguaje del amor de Dios. Es importantísimo estas dos, por eso fue lo primero que nosotros estudiamos y lo principal que debemos mantener nosotros como hermanitos, como líderes en la iglesia, cuando consideramos los recursos que Dios nos da. Los recursos, mira, sea personas, todos los recursos materiales y los recursos de personas que Dios nos pone a nuestro alrededor, porque nosotros vamos a crear otros líderes, vamos a empoderar a otras mujeres, vamos a empoderar a los jóvenes, a los niños. Y después, a través de la humildad, del estudio de la palabra de desobediencia, vamos a aprender a tener la valentía, esa fidelidad, porque sabemos en quién confiamos y en quién dependemos, para saber administrar los recursos dados. ¿De qué forma? Con integridad, con excelencia. ¿Ok? Entonces queremos llegar a un nivel más alto. Queremos agradar a Dios en todo, en pensamiento, palabra y obra. Queremos que se engrandezca la obra de Dios. Entonces, por eso que cada recurso, cada hermanita, cada hermanito, ¿verdad? Es una semilla, ¿verdad? Tiene un potencial grandísimo y tenemos que verlo así. Estudiamos sobre los tipos de liderazgo y nosotros al estudiar esos tipos de liderazgo nos ayuda a ver, a escanear en el salón, en la iglesia, en el grupo de damas, en el grupo de jóvenes o de niños, ¿verdad? ¿Qué tipo de líderes podríamos tener en un futuro? Entonces estamos haciendo visioneras en ese sentido. Vamos a aprender a tener una visión de la iglesia en grande, no solamente de la tarea o del plan que, como dijo la hermana Susana, del plan de trabajo que tenemos hoy, sino para el futuro. ¿Ok? Entonces viene la visión y hablamos de la justicia. ¿Por qué? Porque Dios quiere dos cosas, que no haya idolatría ni que haya injusticia. Esas son las dos cosas que más aborrecía a Dios en toda la historia de la Biblia. La injusticia y la idolatría, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros vamos a enseñar a estas personas quienes estamos nosotros discipulando. Entonces, aprendimos sobre la sabiduría y la creatividad. ¿Por qué? Porque si tenemos la mente de Cristo y sabemos quién es Dios, que somos imagen y semejanza, creados en imagen y semejanza a Dios, vamos a ser creativos. Pero cuando vivimos, si vivimos en el miedo, ¿qué va a ocurrir? En el miedo no se crea nada. ¿Ok? Lo único que se crea es fracaso, lo único que se crea es duda, se crea queja, pero no se crean soluciones. ¿Ok? Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios y de ahí va a venir esa creatividad. ¿Por qué? Porque en el momento que estemos en paz en nuestra mente, que nuestra mente se calma de las preocupaciones, ahí es cuando nosotros podemos crear soluciones necesarias que necesita la iglesia, ¿verdad? Para seguir adelante. Con todos esos escenarios que nosotros vimos y muchos más que se nos presentan, que ustedes los tienen en vivo en sus congregaciones, entonces nosotros podemos aplicar todas estas enseñanzas que hemos aprendido. El sacrificio y la resiliencia, que sabemos, hermana, que, mira, Jesús dejó a las 99 para buscar aquella oveja perdida. Y que nos duela, hermana, cada alma, cada hermanito, cada hermanita que nos duela, nos tiene que doler esa oveja como Jesús que dejó a las 99 para ir a rescatar. Es tan valiosa como tú y como yo. Entonces no se puede escaparnos de entre las manos, no se nos puede escapar estas personas, estos recursos que Dios llamó a su reino para servirles. Entonces nos tiene que doler. Entonces el sacrificio, tenemos que sacrificarnos, sabemos que Jesús dio su vida. Nosotros podemos dar
si es posible, hasta la vida. O sea, los apóstoles dieron sus vidas. Entonces, hasta donde sea, porque Cristo murió por nosotros. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, no hay nada que yo no pueda hacer por él, ¿cierto? Entonces, ahí viene la resiliencia, porque como tenemos la armadura, ¿verdad? Y todo eso, sabemos que tenemos que pasar por las pruebas. Por eso es que hay gozo, ¿sabes? Porque el gozo no se siente cuando estamos pasando la prueba, pero después nosotros aprendemos la perseverancia, la paciencia, que no, eso crea resiliencia, es como un estado de rebote donde nosotros podemos volver otra vez a levantarnos y seguir adelante. Entonces, esa experiencia la vamos a usar para ayudar a otros. Y entonces ahí viene cómo usamos las armas de nuestra milicia y cómo nosotros vamos a enseñarle a estos jóvenes, a estos niños, a estas otras damas, hermanos, ¿verdad? Incluso, bueno, cuando predicamos el evangelio, que nosotros tenemos las armas de la milicia, que tenemos que usar todas, ¿verdad? Todas las armas y más allá de ese uniforme, ¿verdad? Lo que es el predicar la palabra, conocer bien la palabra de verdad, incrementar nuestra fe, bueno, todo lo que aprendimos. Eso es sumamente importante que lo tengamos presente a cada momento y que nosotros nos demos cuenta cuando vimos un hermanito, una hermanita que está triste, está desalentado, está desanimado, ¿verdad? Le falta fe. Entonces ya sabemos cómo ayudarle, porque estamos haciendo un diagnóstico de, oye, este hermanito le está fallando en esto y sabemos cómo ayudarlo. Y entonces el arte de comunicar, pero ¿quién lo hace? Nosotros, nuestra elocuencia, porque somos especiales, no. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos da el hacer, el querer como el hacer, y nos da el denuedo y la palabra para predicar a otros, ¿verdad? Y para enseñar a otros también. Entonces, no vamos a tener miedo de ir a predicar. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, tenía 14 años, 14, sí, 15. Y entonces al principio yo pasaba panfletos, pero nunca miraba a la gente, nunca, simplemente los pasaba porque me daba miedo que me preguntaran porque realmente no tenía conocimiento. Y tú sabes, ese es el principio. Pero así es como uno va venciendo esas barreras. Entonces hay que exponer a nuestras hermanitas, nuestros hermanitos, a que sean valientes, a que empiecen a dar clases, porque cuando tú das clases, cuando aprendes más. El maestro aprende a veces mucho más que los mismos alumnos, porque tú tienes que preparar la clase, ¿correcto? Bueno, y entonces de esa forma vamos a influenciar. Bueno, Jesús no tenía ni YouTube, ni Instagram, ni TikTok, ni nada de eso. Y mira todo lo que movió, ¿no? El gentío, la millonada de personas que hoy día creen en Jesús porque Él tiene su método perfecto. Y al final, pues hoy vamos a hablar de una vida balanceada en Cristo, porque pensé en esta clase, añadir esta clase es porque estamos hablando, bueno, de los caracteres, de los rasgos de un líder, pero después se nos olvida que nos cansamos y tenemos que ver cómo balanceamos nuestra vida. Entonces aquí, Ruth, aquí es donde estábamos, esta era la pregunta, ¿cómo podemos vivir en equilibrio como líderes cristianos? Entonces, hermanita, si ya habló Susana, ¿alguien más quiere decir algo? Unas tres hermanitas más, compartan sus opiniones. Ok, la doctora Edith, adelante. Buenas noches, estimadas hermanas en la fe. Bueno, por Amén. acá quiero comentar y posiblemente ampliar lo que la hermana Susana dijo, ¿no? Por ejemplo, para tener una vida equilibrada en cualquier escenario que se presente, básicamente vamos a hablar como ser humano, debemos establecer prioridades en la vida, priorizarlas, porque esa es la manera como nosotros vamos a tener el enfoque. Diseñar el plan, como dijo la hermana, y ese plan que esté organizado por prioridades. El desarrollo de la disciplina, que es muy importante, vence a la inteligencia. Y por supuesto, lo más importante es poner a Dios en primer lugar a través de la oración y la meditación de su palabra y el uso pues de todas vamos a decir así, las estrategias y las armas que Él nos ha dotado para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito de vida. Eso es todo. Muchas bendiciones. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Excelente. ¿Alguien más? Y fíjense, bueno, a los que tuvieron el privilegio de ir a ese webinar que les invité, porque en ese seminario nosotros vimos cómo usar el tiempo, cómo podemos crear hábitos. De eso se trata. Ok, Marcia, adelante. Muy Hermanita, importante, hermana, que adelante. nosotros podamos comenzar con nuestras familias, porque hoy haciendo un recuento en la escuela dominical,
que nuestros jóvenes, hermanas, están muy poco en nuestras congregaciones. Entonces, la mejor manera es poner en primer lugar a Dios, ¿verdad? Para priorizar lo que es la oración, la lectura de la Biblia. Pero miren, hermana, es luchar por esos devocionales, porque cuando nuestra familia nos ayuda a nosotros vamos a ver el fruto, porque después vamos a ver a los amiguitos de nuestros jóvenes, vamos a poder ver a nuestro, o sea, no hay satisfacción más grande que ver a nuestros hijos sirviéndole a Cristo. Pero entonces, hermanas, tenemos que arrebatar a nuestra familia para Cristo y así también podernos extender en grupos pequeños para que nosotros podamos hacer bien el trabajo. O sea, que sea cualitativamente, ¿verdad? Y después se va a dar por sí sola la cantidad de personas que van a venir a Cristo. Amén, maravilloso, muy bien. Hermanita Josefina, adelante. Gracias, Marcia. Bueno, mi idea también es incluir en la medida de lo posible en nuestros programas como líderes a nuestra familia. Incluirlos, a invitarlos, siempre tenerlos en cuenta, a participar. También otra estrategia que se me ocurre es asignar a cada día una actividad y respetarla. Por ejemplo, si yo tengo el sábado para la familia, yo tengo que respetar ese sábado para la familia, porque si yo no lo respeto, mi familia, ahí vamos a empezar mal, pues, porque, y tienen razón de censurarme, y no va a haber cómo defenderme, porque la verdad es que les quité el día. Entonces, esas son las dos estrategias que se me ocurren. Excelente, excelente. Lisette Cubillana, adelante. Buenas noches a todas, hermanas. Bienvenida. Me parece que realmente llevar una vida balanceada como líder es una necesidad. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Si no delegamos, no nos va a dar chance de tomarnos un tiempo, un respiro, y entonces no tratar de controlar todo lo contrario. Como ya hemos aprendido, usted nos ha explicado, podemos utilizar muchos recursos que están dentro de la congregación. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Un servicio sostenible, van a aprender otros, va a pasar el tiempo y va a quedar allí, va a ser fructífero y sobre todo que vamos a estar felices, vamos a estar gozosos. Amén, maravilloso, me parece excelente. Eugenia, adelante, hermanita Eugenia. Y terminamos Sí, con hermana, Jenny. sí, hermana, pienso que leamos en nuestra Biblia, Eclesiastés, del 13 en adelante, ahí nos manda, ahí sí que, ¿verdad? Las prioridades, como decía nuestra hermanita, las prioridades y cambiar hábitos. Cambiar hábitos es muy importante porque al cambiar hábitos estamos ahí sí que confirmando nuestra responsabilidad, porque no han sido nuestros hermanos quienes nos han elegido, sino Dios para este trabajo que es importante para todas las familias. Hermana, muchas gracias por su tiempo. Así es, muchas gracias, hermana. Jenny, adelante. Buenas tardes, terminamos. hermanos. Yo estoy de acuerdo con lo que mis hermanas dijeron anteriormente, pero recordémonos que a veces como líderes le dedicamos tiempo, sí, al ministerio, a nuestro hogar, a nuestros hijos, pero también nosotros tenemos que llenar nuestra fuente para poder dar, porque a veces a mí me pasó que daba, y en momentos que me sentía vacía. Entonces, el aprender a tener una intimidad con Dios, al conectarme con Él, a poder confiar de que el Señor va a resolver los problemas que están pasando en el ministerio, ya sea personales, en tu ministerio, y no dejar de dormir pensando qué voy a hacer, creyendo que nosotros los vamos a resolver. No hacer de un lado los problemas, sí estar constante, trabajar con las estrategias que tenemos, pero confiando de que el Señor está resolviendo conforme a su propósito. Sí tener tiempo para la familia, pero sobre todo lo más importante es tener tiempo para que Jenny esté conectada con Dios, porque si Jenny está bien, entonces ella va a poder
trabajar mejor en la iglesia. Eso es muy importante, la conexión personal entre Dios y yo, que Él es la fuente de agua viva, entonces para que me alimente y yo poder alimentar a los demás. Exactamente, muy bien. Entonces, hermana, tenemos que seguir adelante. Si quieres, coloca en el chat y cualquier otra tiene algo que decir. Teresa, ok, te dejo, Teresa, y seguimos adelante. Si no se nos extiende. Amén, hermanas, bendiciones. Primeramente, ¿verdad? Porque tenemos que ponernos en las manos de nuestro Dios, preocuparnos por nuestro bienestar, porque recuerden que a veces queremos dar mucho, pero estamos descuidando este templo que mora el Espíritu Santo. Tenemos que organizar bien nuestras actividades para darnos un espacio en la familia, en la congregación y con nuestra alimentación sana, porque recordemos, podemos estar cargadas de tantas situaciones que estamos conociendo en los diferentes hermanos y esto me va a llevar a explotar, porque tanto andar ahí recibiendo, entonces, hermano, pero es algo bonito, ¿verdad? Tenemos que tener equilibrio para que nosotros podamos seguir adelante y poder aportar un poco que pueda a contribuir para poder solucionar un poco los problemas de nuestras hermanas. Bendiciones, hermanos. Amén, muchas gracias. Entonces, aquí, ¿cómo mantener el equilibrio? Bueno, la inteligencia artificial me dice, vivir en equilibrio como líderes cristianos significa priorizar la intimidad con Dios, que lo dijo Jenny, mantener un orden sano de prioridades, colocando primero a Dios, luego a la familia, después el ministerio y finalmente el trabajo. Cuidar el cuerpo, la mente y espíritu y practicar el descanso para servir con frescura. Implica delegar y trabajar en equipo, escuchar con atención, vivir con integridad y reconocer nuestros límites para depender plenamente del Espíritu Santo. Este balance se alcanza siendo intencionales, o sea que tenemos que tener intención en nuestra mente, ¿no? Obedeciendo la palabra y permitiendo que nuestra vida privada y pública reflejen coherentemente a Cristo. Adelante, Ruth. Entonces, ¿qué ocurre en el corazón cuando vivimos en equilibrio? Entonces, en el espíritu del hombre, ¿verdad? Nuestro espíritu del ser humano, guiado por el Espíritu de Dios, es disciplinado y sabio para poner prioridades en su lugar para vivir una vida balanceada. Y el alma, cuando hay equilibrio en nuestras vidas, el alma está en paz. ¿Qué es el alma? Acuérdense que son los pensamientos, las emociones y tu voluntad están en paz. Puedes pasar todos los problemas de la vida que puedes estar pasando, pero vas a estar en paz. Ahí hay un versículo. Eclesiastés 3:1 dice, Adelante, adelante. todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Así es. Entonces lo mencionó de las hermanitas, creo que fue Marilena. Eso, de Eclesiastés, ¿verdad? Que todo tiene su momento y a veces entonces nos apuramos, nos ponemos ansiosas, ¿verdad? Y así. Pero nuestras emociones y pensamientos y voluntad están alineados con Dios. Entonces ya no nos preocupamos, porque el Señor de la obra lo va a hacer. Entonces el equilibrio tiene que comenzar conmigo, ¿verdad? Porque yo tengo que ser ejemplo, y yo te digo, yo batallo con esto. Yo soy vulnerable delante de ustedes. ¿Por qué? Porque hago muchas cosas, tengo muchas cosas y aparte de eso tengo mi trabajo. O sea, no es fácil, no es fácil. Y de paso, cuando tú lo quieres hacer con excelencia, pues wow, entonces te toma más tiempo porque no lo haces rápidamente. Primero aprendo a vivir en equilibrio, poniendo prioridades a Dios y mi persona. Entonces, ama al prójimo como a ti mismo. La persona más cercana a ti eres tú, pero no es de engrandecerte tú delante de otros, sino es de cuidarte tú. Como dice Jenny, que si cuando tú estás bien, entonces ya puedes cuidar de otros. Entonces mi conexión con Dios, de eso depende. Después veo mi compromiso con mis seres queridos, quiere decir la familia, inmediatos, ¿verdad? Sus necesidades físicas, espirituales y emocionales. Y no es fácil, no es fácil porque vivimos en un corre-corre, sobre todo en este país donde todo el mundo trabaja, va a la escuela, ¿sabes? Todo, eso pasa en todas partes, ¿no? Pero aquí, de verdad que es bien estresante la vida acá, no es tan tranquila, ¿no? Y tercero, como líder busco la sabiduría y uso la disciplina para priorizar las necesidades espirituales, físicas y emocionales de la iglesia. Por eso le digo que cuando nosotros tenemos esa mentalidad de líder, cada hermanito nos duele. Cada alma que llega a la iglesia nos duele, nos importa, o sea, es algo que lo tomamos como Jesús de una manera personal.
¿Ok? Entonces eso es importante. Adelante, Ruth. Entonces, cuando hay equilibrio, ¿qué ocurre? Reflejamos la paz de Dios. Demostramos equidad y balance en nuestro entorno. Tenemos fortaleza para perseverar en el llamado sin caer en el agotamiento o desánimo. Pero bueno, a veces ocurre, ¿no? A veces ocurre. Hay claridad en las decisiones, porque cuando estás cansado, agotado, fatigado y abrumado de tanto trabajo, porque no delegas, porque no hay, o sea, que hay mucho cacique y poco indio, como decimos en mi país, no estamos empoderando a otros líderes, entonces resulta que nos cansamos porque todos somos nosotros los que estamos tomando las decisiones. No, la generación de relevo necesita empezar a crear soluciones, a traer, a aportar, a trabajar y van a hacerlo perfecto, ¿no? Porque los discípulos estaban con Cristo, el Señor perfecto, y no lo hicieron perfecto, ¿verdad? Les costó mucho. La familia también se fortalece, el ministerio se desarrolla. ¿Por qué? Porque acuérdate que no es nuestro ministerio, es el ministerio de Dios. Y Dios es el que nosotros ponemos como decía Pablo, o sea, el granito de arena, pero ¿quién hace crecer la obra? Dios. El Espíritu de Dios es el que hace crecer la obra, ¿verdad? Inspiramos a otros a servir con propósito y la relación con Dios se mantiene viva. Tú puedes estar sufriendo por vicisitudes, por enfermedades, por persecuciones, ataques del enemigo, mil cosas, pero como tú sabes que Dios te ama y Él te cuida, pues Él va a velar por ti y entonces tú no vas a dudar. Y todo funciona de manera integral. ¿Sabes por qué? Porque tu fe está puesta en Dios y tú no te vas a preocupar, porque la cabeza es Cristo, no yo, ni los líderes, ni siquiera los ancianos. ¿Verdad? Los pastores, los ancianos no son la cabeza es Cristo. Entonces, Él sabe lo que está haciendo, nosotros simplemente nos rendimos a sus pies para servirle. Adelante. Entonces, el balance en nuestra vida espiritual. Entonces, vamos a ver el balance en nuestra vida espiritual. Aquí tengo a Johnny. A ver, ¿está aquí Efesios en este? Sí, Amén. adelante. Efesios 6:19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pedir oración para que podamos hablar con denuedo, ¿verdad? Porque sabemos que esto no es un esfuerzo propio. Entonces, enseñar la palabra a otros. Entonces, es muy importante. Cuando tú la enseñas, tú la aprendes. Y de tanto enseñarla, te la memorizas. Y después, entonces, bueno, aparte de eso, tienes tu crecimiento espiritual, se fortalece su fe. Por eso es que predicar el evangelio es perfecto, porque como les dije anteriormente, necesitamos de otro cuando tenemos preguntas. Entonces tenemos comunión, estudiamos la palabra, sabemos que lo que hablamos no viene de nuestra boca, sino es el Espíritu de Dios que nos pone las palabras, ¿verdad? El Espíritu de verdad. Entonces vamos a orar. Entonces oras, estudias, tienes comunión, todo se hace perfecto cuando predicamos. Ok, entonces Hechos, Yadira, ¿estás por allí? Hechos 2 del 46. Sí, aquí estoy, hermano. Adelante. Hechos 2. 46, 47. Ok. Ujú. Y hermanita, ¿estás lista en lo que tienen, en lo que ya saben su cita para que, tú sabes, ahorremos tiempo y se nos haga más fácil? Sí, hermana, perdón. No, tranquila. 46 me dijo, ¿verdad? Sí, el 2, 46 y 47. Ok. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con los del pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces sabemos que para mantener un balance tenemos que tener comunión. O sea, eso es a juro que mientras más comunión tengamos con los hermanos, pues vamos a crecer, nos vamos a fortalecer, vamos a tener esos recursos a mano que nos van a ayudar en caso de que yo no pueda, de que yo me enferme, de que yo me muera. ¿Entienden? Entonces es muy importante buscar la comunión con la iglesia a menudo.
Y cantando alabanzas, ahí también lo decía, ¿qué hacían? Cantaban alabanzas, comían, partían el pan. ¿Cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Qué bonito, qué bonito. Tenían las cosas en común, ¿cierto? Ok, ahora vamos a ver, a ver, Sandra, ¿estás por allí? Sandra Zamora, Sí, aquí estoy. Bendiciones, adelante. hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ajá, ok. Dice así. Dice, orar sin cesar. Entonces tenemos que, sabemos que todo el día, está siempre gozoso y orar sin cesar, porque esa es la voluntad del Padre, ¿verdad? Para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, no podemos parar de, ¿por qué? Porque tu mente, acuérdate que la batalla es con tu mente. El enemigo va a querer, tu mente, pues es parte del alma, que es lo terrenal, y el enemigo va a afectar lo terrenal. Y si estás todo el tiempo hablando con Dios, pues el enemigo no va a tener entrada, ¿cierto? Ajá. Romanos 12:2, María Elena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después que nosotros ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Lo conocemos de memoria prácticamente, porque esto es un versículo que tenemos que aprendernos, ¿verdad? Dice, bueno, me equivoqué de versículo. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por el Espíritu, la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, entonces tenemos para comprobar la voluntad de Dios, pues sabemos que esa es la forma que nosotros mantenemos ese balance espiritual en nuestra vida. Tenemos que comprobar la voluntad de Dios, pero ¿cómo? Transformándonos, renovando nuestra mente. Todos los días vamos renovando. Tenemos que estar conscientes de aquellas cosas que nosotros, o sea, con las cuales estamos batallando. Haz una lista. Oye, yo batallo con, cuando me ofenden, no sé, batallo con el perdón, batallo con la paciencia. Entonces yo tengo que estar consciente de eso para saber cómo puedo transformar y renovar mi mente con respecto a esa área con las cuales tengo que trabajar. Eso es así es como nosotros mejoramos de una manera intencional. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante porque son bastante. No sé si Grecia está por aquí. Mateo 6:33 ya lo sabemos, ¿no? Busca primero el reino de Dios, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os dará, ¿cierto? Entonces, la justicia de Dios es la parte que se nos olvida, porque el de buscar el reino de Dios, entonces venimos a la iglesia, nos hacemos miembros, y a veces se nos olvida la parte de la justicia, que es hacer lo correcto delante de Dios. O sea, entonces ahí donde viene lo que aprueba el Señor, lo que aprueba el Señor. Entonces, Mateo 6:33 y el 22, perdón, ese fue el que se me olvidó. Mateo 22, Por aquí estamos. adelante. La palabra de Dios dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Exactamente. Entonces, esto, ¿sabes de qué se trata? De doblegar la carne, ¿verdad? Porque cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, eso es todo lo que envuelve el alma, la voluntad, la mente, el corazón, esa es la carne, esa es la carne, lo que falta ahí es el cuerpo. Bueno, para agradar a Dios, para amar a Dios, entonces tenemos que tener eso presentes en nuestra mente, ¿verdad? Estos son versículos que son muy conocidos, todos los conocemos. Entonces, ve atrás un poquito, Ruth, la anterior. Entonces, estar conectada diaria con Dios, comprobar la voluntad de Dios. No lo vamos a leer todos porque la verdad que son muchos. Amar a Dios sobre todas las cosas, tener una compañera espiritual para rendir cuentas. Veamos ese. Esto es algo muy importante. No sé si, oh, perdón, verdad que la autora tenía ese. ¿Quién tenía Eclesiastés 4? Veo por aquí. Bueno, si no lo busco yo aquí. Eclesiastés. Yo, hermano, yo lo puedo Ah, leer.
Adelante, claro que sí. 4 del 9 al 10, por favor. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayese el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Amén, hermana. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hermanitas, como líderes tenemos que tener alguien en quien nosotros confiemos, que es una persona, bueno, madura en la fe, que entiende todas estas cosas, porque el que se crea firme, cuide que no caiga, ¿verdad? Así dice la escritura. Entonces, tenemos que tener alguien en quien confiar, hermanas. Para nosotros, si estamos batallando con algo de la carne, con un problema, algún pecado, ¿entiendes? Porque el enemigo se va a meter, acuérdate que les hablé del darle entrada al enemigo que después va a crear ¿qué? Fortalezas. Si nosotros tenemos una persona con quien confiar, que nos levante, una persona de confianza, y puede ser tu esposo, puede ser tu esposa si eres casado, pero algún hermano, alguna hermana que realmente te ayuda a tener un compañero espiritual para rendir cuentas. Eso te va a evitar muchos problemas después. ¿Me entiendes? Porque después que caes en pecado, ponte tú como que la historia de Acán. Si Acán hubiese buscado a alguien y decirle, oye, estoy tentado, quiero agarrar ese manto y esas cosas que se robó ya allá de Jericó, ¿verdad? Pero no, él no dijo nada. Se lo cayó y se lo llevó. ¿Y en qué terminó? Toda su familia, todos aniquilados. Entonces, oye, o sea, el precio es caro, hermana. Y sobre todo el daño que se hace a la iglesia. Entonces, eso es un punto que necesitamos tener en cuenta. ¿En quién confiamos? ¿Tenemos a alguien en quien confiar? ¿Tenemos a alguien con quien contarle, oye, estoy batallando con esto, hermano? Entonces, buscar tener comunión con la iglesia, cantar alabanzas a menudo, arrepentirse a diario de tus pecados y hacer un plan para erradicarlos. ¿Alguien tiene Santiago 5? Ay, puso en inglés, perdón. Santiago 5:16. Esa que dice James o James. Es Santiago. Santiago 5:16. Bueno, yo me lo sé de memoria, pero bueno, entonces lo busco yo aquí para no equivocarme, no debe ser que se me olvide algo. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, cuando tenemos situaciones, conflictos, lo que sea, tenemos que confesar nuestras ofensas. Cuando nosotros confesamos las ofensas, entonces lo traemos a la luz y lo exponemos a la luz de Dios y sabes que el enemigo huye de esa luz. Y una vez que se exponga, mira, ya le ganamos, ese es el principio de ganar en la batalla al enemigo, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, así como nos justificamos, así como hacemos justicia, porque ponemos a la luz estas cosas. Bueno, adelante, Ruth. Gracias. Entonces ahora hay un balance en nuestra vida emocional y mental. A veces no como líderes porque estamos pensando todo el tiempo en lo espiritual, lo espiritual, lo espiritual, pero somos seres emocionales. Tenemos una salud mental que cuidar. Y eso se nos olvida porque entonces todo es palabra, palabra, palabra y claro que sí, pero la palabra aborda este tema también de tu mente, de tu corazón, de tus emociones, o sea, lo aborda. ¿Ok? Entonces, a ver. Filipenses 4 del 6 al 7, ese es mi versículo, creo que Morela lo tiene. Amén. Amén, hermana, estoy aquí. Adelante. La palabra de Dios dice en Filipenses 4, 6, 7, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Mira, gracias, hermana. Si tú meditas, mira, palabra por palabra, este versículo que lo conocemos muchísimo y bueno, es uno de mis favoritos, nos damos cuenta que, bueno, número uno, es una oración imperativa. Por nada estés afanoso. Entonces, cuando como líder te ven una preocupación, de una vez ya te entrenaste. Por nada voy a estar afanoso. No, no me voy a afanar.
A lo mejor tengo una reacción al principio, pero después me doy cuenta y digo, no me voy a afanar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. ¿Y qué va a pasar? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, quiere decir el alma, ¿verdad? El entendimiento va a sobrepasar lo que tu mente piensa, va a sobrepasar las emociones, vas a sobrepasar todo eso, va a proteger, va a guardar tus corazones y pensamientos. ¿Ok? Eso se va la parte emocional, la parte espiritual, la parte mental en Cristo. Pero tenemos que estar en Cristo. Entonces es muy importante. Confía en el espíritu del poder dado por Dios. Segunda Timoteo 1:7. Yo lo tengo, hermana. Adelante. Dice, Tú lee. pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Exacto. En otras versiones dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, no es un espíritu de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los problemas, entonces reaccionamos. Ponte tú que sea aquí, vienen muchos huracanes aquí y también allá en Florida. Y entonces los huracanes destruyen, los huracanes inundan. Entonces, sea lo que sea de la magnitud que sea, sabemos que confiamos en Dios. No tenemos un espíritu de cobardía, sino de qué. Yo tengo un espíritu de poder. Yo tengo un espíritu de qué? De amor y de dominio propio. Entonces, no me puedo dejar llevar por la depresión. No me puedo dejar llevar y si la tengo y es crónica, mira, Dios es poderoso. Yo tengo que confiar en Dios que me puede sacar de una ansiedad, de una depresión, ¿verdad? De una enfermedad mental. El Señor te puede ayudar. Y bueno, claro, está la medicina también. Pero el Señor te va a ayudar mentalmente, te va a relajar, te va a calmar, porque simplemente nos entregamos completamente a Él, ¿verdad? Asegúrate que tus pensamientos perseveren en Dios. Isaías 26:3. Isaías. Yo lo tengo, hermana. Adelante. ¿Puedo leerlo? Lo Tú tengo. guardarás, ay, bueno, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Exacto. Entonces, fíjate, si lo leo al revés, porque yo he confiado en Él y persevero en Él, ¿qué pasa con el pensamiento? ¿Ah? Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, yo tengo que perseverar en Él. Que me digan lo que digan, que diga el banco, que me manden una notificación, que mira, sea lo que sea, Dios está conmigo. Y lo que pasa, Dios lo permite por algo. Entonces, voy a estar en completa paz porque mi pensamiento persevera en el Señor. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar, verdad? Entonces, así, estas son escrituras que nos ayudan para animar a nuestros hermanos a recordarles y a recordarnos cómo nosotros vamos a reaccionar, cómo nosotros podemos entrenar nuestra mente para ser fuertes, para ser resilientes, ¿ok? Enfocarse en las cosas espirituales, que dice Colosenses 3:2. Creo que lo tenía, yo me perdí aquí. Amén, hermana, yo lo tengo. Adelante, adelante. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Exactamente. Simplemente sabemos que no me voy a preocupar por las cosas de esta tierra. Yo veo las cosas de arriba. Suelta y entrega todo lo que te aqueje al Señor. Primero de Pedro 5, ¿qué dice? Primera de Pedro 5 dice así, a ver. Me la sé más en inglés ahora que en español. Primera de Pedro 5, 7. ¿Qué tenemos que hacer? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo sé que Él tiene cuidado de mí. O sea, yo no me puedo olvidar de eso. Yo le digo cuando voy con las presas, le digo, mira, hay dos cosas que no te puedes olvidar y que créelas. Uno, que Dios te ama y que Dios te cuida. O sea, Dios me ama, él va a cuidar de mí. O sea, esas dos cosas que no se nos pueden. Entonces, vamos a echar la ansiedad sobre Él para que nuestra mente, nuestra vida emocional esté balanceada. Estemos en paz, porque acuérdense que cuando estamos en paz,
es que podemos crear soluciones, es como podemos planear, como decía Susana, ¿verdad? Podemos tener una mente clara para tener prioridades, para desarrollar el plan, pero tenemos que poner a Dios primero. Y hay veces que debemos estar quietos y esperar en Dios. También. Salmos 46:10, porque en el medio de la tormenta a veces no puedes hacer nada. Simplemente tienes que estar quieto y dejar que Dios trabaje. Entonces a veces nos afanamos por nosotros resolver el problema. Y acuérdate que no somos nosotros. A veces como que ya es un problema que se escapa de nuestras manos y simplemente se lo dejamos al Señor. Y esperamos en Él. Y el Señor te va a dar esa sabiduría para saber, oye, es momento de quedarse quietos. Es momento de esperar, ¿verdad? Y solamente Dios es el que está a cargo. ¿Alguien tiene bueno, yo lo tengo aquí, pero ¿quién tenía? No lo veo acá. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Yo soy Dios. ¿De qué te preocupas? ¿Ya? Eso, toda la historia del Antiguo Testamento se trató de eso. Fíjate, después del pueblo de Israel, 2.5 millones de personas que eran del pueblo de Israel, después de ver las 10 plagas, de cómo Dios los salvó de las 10 plagas y vieron su poder, después se encontraron con el Mar Rojo y, oh, Dios mío, ¿ahora qué? No sé, era mejor morirse allá en Egipto. ¿Ves lo que pasa con el ser humano? Ellos lo vieron con sus propios ojos, fueron testigos de esas 10 plagas, el poder de Dios de una manera increíble que nosotros mismos no lo hemos visto. Y fíjate qué pasa con la mente humana, ¿verdad? Entonces esa lucha entre esa carne y el espíritu. Entonces estar quietos, que Dios está allí. Protege tu corazón, ¿qué? De todo lo que entra a través de los sentidos. Esto es algo que, sobre todo nosotros con los niños y los jóvenes que trabajemos duro eso, que trabajemos duro esto, porque eso es lo que está haciendo echar a perder a la juventud, los teléfonos celulares, todas esas cosas. ¿Alguien tiene Proverbios 4:23? Bueno, yo me la sé, como quieras. Yo, Fabi, yo. Adelante, hermano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ujú. Tenemos que guardar ese corazón. ¿Y cómo? Acuérdate que el oído, los sentidos, lo que miras, lo que oyes, lo que tocas, lo que pruebas, lo que hueles, lo que sientes. Por ahí entra, por eso es la sensualidad, esa palabra sensual, porque entra a través de los sentidos. ¿Ok? Entonces la media, los medios sociales, pues eso es lo que, digamos que atrapa a los jóvenes porque son susceptibles y son débiles para que les empiece a gustar esa sensualidad, pues lo que oyen, esa música que oyen o esas cosas que ven. Bueno, mil cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Perfecto, adelante, Ruth. Seguimos adelante. Entonces vimos la parte espiritual, la parte emocional y mental y ahora nuestro cuerpo. Lo mencionó, creo que fue Jenny o no sé quién fue que lo mencionó. O Marilena, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Ok? Porque si no, ¿cómo podemos servir a Dios si no cuidamos nuestro cuerpo? Desde jovencitos tenemos que enseñar a nuestros jóvenes y nuestros hijos a cuidar nuestro cuerpo, a comer sano, a hacer ejercicio, a dormir, a descansar. Entonces, la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. Ajá. ¿Quién tiene eso acá? A ver. Lisette, ¿no? ¿Es Lisette? Creo que sí. Lisette. Ya lo leo. Proverbios 4, 20 al 22. Hijo mío, atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte tu ojo, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Exacto. Entonces, es medicina, la palabra de Dios es medicina. Déjame, es que se oye como entrecortado, no sé por qué, pero entonces, déjame ver aquí un momento. Algún micrófono está prendido, se está viendo algo. Entonces, está atento, inclina tu oído a mis razones. O sea, es como un sentido de urgencia. Es importante. Y que no se aparten tus ojos.
guárdalas en medio de tu corazón. ¿Mm? Estamos hablando de la carne aquí, de la mente, de la voluntad. Tenemos que hacerlo. Es un esfuerzo físico porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Cuántas veces nos sentimos estresadas por un problema, algo está ocurriendo en la iglesia, alguna tensión, algún pecado grande, y bueno, y el cuerpo, aquella tensión, aquella cosa? A mí me pasa eso. Así estuve. Y entonces, bueno, Señor, te entrego mi cuerpo, Señor. Sáname, Dios, por favor, ayúdame a deshacerme de esto, ¿no? De estos dolores. La salud es tan importante como el alma. Tenemos, porque es nuestro vehículo. Acuérdense que nosotros no somos el cuerpo. La gente ve el cuerpo, pero no somos el cuerpo, ¿cierto? Tercera de Juan 1:2. ¿Quién lo tiene? No creo que lo tenga nadie. Déjame buscarlo yo. Leo, Aquí. hermano. Adelante. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Exacto. Entonces nosotros, estos son deseos, ¿verdad? Tenemos que orar los unos por los otros, como siempre lo oramos para, bueno, ayudarnos a mantenernos en salud y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces tu alma y tu cuerpo son importantísimos para usarlos en el reino de Dios. Nuestro cuerpo es sagrado. Nuestro cuerpo es sagrado. 1 Corintios. Amén, hermana. Adelante, 6. si lo tiene allí. Primera de Corintios 6, 19, 20. Dice Ajá. así. Nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermanita. Exacto. Entonces, nuestro cuerpo va siendo el templo del Espíritu Santo. O sea, que imagínate, o sea, necesitamos glorificar. O sea, eso es un compromiso, hermano. Hermanita, no leí el 19, perdón. Adelante. Lo voy a leer. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestros? Amén. Exacto, mira, es que nos fuimos compradas por la sangre de Cristo. Entonces mi cuerpo no es mío, yo no puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, pertenece a Dios, tenemos que glorificarlo a Él, ¿verdad? Y y dice, vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces son las cosas, o sea, así como nosotros podemos tener una vida balanceada, porque estamos considerando todas las partes, ¿verdad? Importantes para poder servir a Dios. Entonces, si yo amo a Dios, yo voy a hacer lo posible de comer sano, yo voy a hacer lo posible de descansar, yo voy a hacer lo posible de hacer ejercicio. Aunque dice, bueno, dice, no aprovecha para mucho, pero sí dice que se aprovecha, o sea, el ejercicio, pero si eso es todo lo que yo me enfoco, pues yo sí hago ejercicio, no es, o sea, no es un balance, está desbalanceado, ¿ok? Nuestro cuerpo es el templo de Dios, pertenece a Él, Romanos 12:1, que o sea, les ruego por la misericordia de Dios que entreguen su cuerpo como sacrificio vivo, aprende a doblegar tu cuerpo con disciplina. Dice 1 Corintios 9:27, ¿verdad? Que nosotros golpeamos nuestro cuerpo. No es que te vas a golpear, pero es como es una forma metafórica que decía Pablo, para ponerlo a la obediencia a Cristo. Eso se llama disciplina. Por ejemplo, yo al principio cuando empecé a estudiar y daba clase a mis hijos en casa, entonces yo tenía que pararme a las 4:30 de la mañana. Y bueno, yo siempre he sido mañanera, pero a las 4:30 ya era como 1 hora y media antes para poder hacer mi universidad, mi escuela. Pues entonces la disciplina es importante. Eso es lo que significa doblegar tu cuerpo con disciplina. Necesitamos crear ese hábito, ¿verdad? Y bueno, los que estuvieron en ese seminario que estuvimos, bueno, toma unos 66 días para que se cree un hábito. O sea, 21 días y después para que se mantenga como 66 días. Entonces es importante que aprendamos estas cosas para crear esos buenos hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios es refrigerio para los huesos. ¿Ok? O sea, que nos sana nuestro cuerpo. O sea, la palabra de Dios sana tu cuerpo. ¿Por qué? Porque calma tu espíritu, se calma tu alma y puedes descansar.
y puedes dormir en paz. Resguarda tu cuerpo de manera irreprensible. 1 Tesalonicenses 5:23, ¿qué dice? Si alguien lo tiene, que creo que no está aquí en la lista, pero 1 Tesalonicenses 5:23 dice esto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿ves? Qué importante es todo. El mismo Dios de paz os santifique. Entonces, Él es una oración, ¿verdad? Está pidiendo que los santifique. ¿Cómo? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado irreprensibles para la venida. Entonces, tenemos que estar listas como las vírgenes, ¿verdad? Las vírgenes inteligentes. Es parte del cuerpo. Entonces, esa es una forma como nosotros balanceamos nuestro cuerpo. ¿Ok? Adelante, Ruth. Entonces, pensando en un líder bíblico que mantuvo una vida balanceada, bueno, pensé en él y pensé en Daniel, pues era Nehemías, ¿verdad? Que a pesar de que, bueno, él tenía una posición importante en el reino persa, y imagínate, era el copero del rey, ¿verdad? Que era el que probaba la comida antes de que el rey se la comiera. O sea, él tenía una posición, comía con el rey, o sea, que comía bien, pero le dolió su pueblo, le dolió su herencia, su gente, el reino de Dios, o sea, le dolía Jerusalén, le dolía como esos muros, porque mira, cuando tú te pones a pensar en los muros, y claro, eso es el Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos muros, cuando nosotros bajamos la barrera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una ciudad no tiene muros, bueno, en esos tiempos, se mete el enemigo, roban, saquean. ¿Qué pasa cuando nosotros bajamos la guardia? Es lo mismo. El enemigo se mete y saquea. Entonces, Nehemías, como era un hombre fiel de Dios, dedicado a Dios, bueno, tenía muchas cualidades, pero él tuvo un balance importantísimo y logró construir ese muro, ¿saben cuántos días? 52 días. Ese muro. Y delegar y mandar gente y mantener su integridad porque tenía enemigos que lo atacaban, ¿ok? Entonces, esto es un gran libro de verdad para estudiar. Yo lo estuve estudiando aquí en mi congregación y de verdad que no quería parar de estudiarlo porque desde el punto de vista del liderazgo es tremendísimo. O sea, es increíble, una maravilla el libro de Nehemías. Entonces, tengo varias hermanitas acá. A ver, Glasmiri, si estás Hola. por allí. Ajá, ¿me escuchas bien? Sí, Nehemías 8, del 1 al 3. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Gracias, muy amable. Bueno, y basta, con esto se puede hacer toda una clase, con estos 3 versículos. Gracias, Glasmiri. Se juntó todo el pueblo como uno solo. Imagínate que un líder pueda juntar todo el pueblo como uno solo. Que tú puedas juntar a todas las mujeres como uno solo. A todos los jóvenes como uno solo. Pensar una misma cosa con un mismo corazón. Entonces, eso es un líder eficaz. ¿Ok? Delante de las puertas de las aguas, y entonces Esdras, el escriba, trajo la ley. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de las leyes. No había ni siquiera sacerdotes que estaban trabajando. O sea, todo era un desastre, un caos total. No era solamente la parte física, por eso quiero que pienses en la mente, el cuerpo y el espíritu. No era solamente la parte física del muro,
sino era la parte espiritual, porque los sacerdotes no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque el pueblo dejó de darles, porque los sacerdotes vivían de la dádiva del pueblo, del diezmo del pueblo. Entonces ellos se tuvieron que dedicar, porque los sacerdotes tenían familias, tenían esposas, tenían hijos. Ellos tenían que ir a trabajar para darle a su familia, entonces dejaron la obra, entonces nadie estudiaba, nadie oía nada de Dios. Y eso fue lo que pasó, ¿ok? Delante de la congregación leyeron y todos, los que podían entender, el primero hasta el día séptimo estuvieron una semana leyendo la palabra de Dios en esa plaza, ¿ok? Delante de todos los hombres y mujeres, el libro de la ley. Entonces, es increíble. Entonces, cultivó una visión a largo plazo. ¿Ok? Es increíble. Ejercitó liderazgo sin aprovecharse del poder. ¿Sabes por qué? Porque era una persona íntegra. Era una persona humilde delante de Dios porque sabía que el Señor de la obra era el líder. Tenía que dar cuentas al Señor de la obra. Alguien tiene, a ver, Nehemías 5, sí. Audrey, ¿estás por ahí, Audrey? Sí, aquí Adelante, Audrey. está 5, 14, 15. Dice así. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor. Entonces estamos hablando de un hombre lleno de temor de Dios, un hombre que era humilde, que no se aprovechó, ¿verdad? De esos panes, no se aprovechó de, ¿qué es lo que dice aquí? Se me fue la onda aquí, a ver, el pan, no cubieron, o sea, él aunque era, imagínate, una persona de un rango importante en el reino, donde venía, que le dieron permiso para ir a reconstruir los muros, él no se aprovechó de su posición para, uy, tú sabes, comer bien sabroso, no, él tenía temor de Dios, ¿verdad? Y se hizo igual que sus hermanos, dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. No se aprovechó de eso porque tenía temor de Dios. Entonces, también fue sensible a la voz de Dios. Fue sensible a la voz de Dios. A ver, ¿quién tiene Nehemías? A ver. Sí, Cruz Belis. 1, del 4 al 5. No sé si estás allí. Sí, hermana, aquí estoy. Buenas noches. Adelante. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Qué bello, ¿verdad? Entonces, imagínate, él viviendo en tierras lejanas, como decir yo aquí, viviendo lejos de mi tierra, que todavía me duele mi tierra, ¿verdad? Con las cosas que están pasando. O sea, él oyó esas cosas, esos mensajes que le dieron y se sentó a llorar e hizo duelo. A él le dolió la obra. A él le dolió muchísimo lo que estaba ocurriendo en su pueblo, que los muros estaban destruidos, que estaba todo vejado, que no había orden, que había un caos, que nadie oía la palabra de Dios. O sea, a él le dio ese duelo. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo, como siempre hacemos, es orar al Señor de la obra. Y como nosotros, como líderes, necesitamos ser como Jeremías, ¿verdad? Sabemos que siempre lo primero es la oración, siempre va a ser, esa es la primera reacción que tenemos que entrenar nuestra mente, la oración del Señor. ¿Ok? Entonces fue sensible a la voz de Dios y reconoció a Dios en su poder y que él ama, se dice, y el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos, o sea, que él sabía quién era el Señor y con quién contaba él. Entonces protegió también la unidad del pueblo, ¿verdad? Nehemías 5. Jessica, no sé si Jessica está por aquí del Perú. Amén, mi hermana. Adelante, hermanita. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras.
Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigid interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos criados los hemos prestado dinero y grano. Y quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mis vestidos y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Amén, mi hermano. Entonces, gracias. Entonces, esto es una parte larga, ¿verdad? Esta historia, pero esto es tan importante porque él le vino a poner orden. Y sabe que es difícil para un líder poner orden, ¿verdad? Cuando hay caos, cuando hay desobediencia, es difícil poner orden. Y ahí es donde está, ¿se acuerda que hablamos de la parte de liderazgo de las, digamos, de las cualidades y la de las no cualidades, o sea, de las partes que batallamos con nuestro tipo de liderazgo, que a veces es difícil llamar a disciplina, a exhortar, a corregir. Claro que eso más que todo lo hacen los varones, pero nosotros también como madres y como maestras y como, bueno, ayudantes con los jóvenes, que también tenemos esta parte de corregir lo que está mal, de corregir lo que está mal. Él protegió la unidad del pueblo y también, o sea, para hacer justicia. Pero ¿sabes qué pasó? Que él después que hizo eso y ellos dijeron, sí, lo vamos a hacer, vamos a darles a los sacerdotes lo que ellos se merecen. Entonces, ¿qué pasa? Que se fueron, él se fue otra vez y regresó. Cuando regresó, no habían hecho lo que habían dicho. Ajá, Yusmari, si puedes cerrar el micrófono. No hicieron, cuando él regresó, no habían hecho lo que se les había dicho. Entonces, él se mantuvo en integridad, corrigió con autoridad y con ejemplo. Entonces, digamos, para ser un líder balanceado, bueno, era una persona que oraba, se mantenía su intimidad con Dios, ¿verdad? Porque él se le mantenía orando. Miren cuántas veces en el libro de Nehemías él ora con Dios, se mantuvo su integridad, se mantuvo en equilibrio, ¿verdad? Y no perdió la cordura en ningún momento cuando trataban Tobías y Sanbalat tratando de molestarlo, no perdió la cordura. Nehemías 6, es que ese no quiero quitarle Ajá, Isabel, ¿estás por ahí? Sí, hermanita, dice así, 6:3, les enviaré mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Amén, hermano. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que lo estaban llamando para una reunión que era como una especie de emboscada. Si ustedes lo leen con cuidado van a entenderlo. Y dijo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una gran obra. O sea, él no se distrajo. Tenemos muchas distracciones, tenemos detractores, vamos a tener gente que se opone a lo que estamos haciendo dentro de la misma iglesia, en nuestra familia. Eso va a pasar, porque eso que ocurre con los líderes. Acuérdense que el árbol que da frutos es el que le tiran piedras. Entonces, no dejó que las críticas o amenazas lo desviaran de su misión. Y le dijo, ¿sabes qué? Mira, muchas gracias por la invitación, pero yo estoy muy ocupado en la obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Entonces, de una manera muy
amable, se supo comunicar diciendo, ¿sabes qué? Mira, no voy a poder ir. Entonces, todo el libro de Nehemías está lleno de muchos ejemplos donde él mantuvo el equilibrio, el balance, él no perdió la compostura en ningún momento, ¿verdad? Corrigió con autoridad, pero también con amabilidad, ¿verdad? Trajo la palabra de Dios, trajo orden y cómo que un hombre pudo ayudar, o sea, eso es Dios, ¿verdad? Todos a un solo pueblo. Aunque bueno, imagínate tú cómo batalló y batalló porque se tuvieron que empezar, ¿verdad? A tener una espada en una mano y trabajando con la otra, ¿cierto? Protegió, proveyó para su gente mientras permanecía íntegro. A ver si hay una más. Isabel González, ¿estás por allí? Nehemías 6:3. Ya la leíste, ¿verdad? No, sí. Sí, hermanita, ya lo leí. Cierto, cierto. Nehemías 7, del 1 al 2. Alma, si estás por ahí, Alma. Amén, hermana, dice así. Cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Anani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén, junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Amén. Ajá. Entonces, que estamos hablando ahí de delegar, ¿verdad? Pero no delegar a cualquiera. ¿Qué tipo de persona era esta hermana que decía allí al final? Era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Sí, temeroso de Dios, más que muchos, ¿verdad? Así como lo vimos en el libro de los Hechos, el capítulo 6. Tenemos que delegar a personas que son confiables. Por eso que a veces dice que no se puede delegar a los jovencitos así o sea, pueden asistir, pueden ayudar para que aprendan, pero no darles la responsabilidad completa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ego es algo muy complicado cuando se es joven, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. Delegó función, lideró con organización y visión clara, mantuvo su relación con Dios como prioridad. Bueno, no sé si dejé a alguien por fuera que, bueno, creo que Jenny, ya leíste, pero no No, sé. todavía no. Adelante, vamos a terminar con ese ahorita. Ajá, Jenny. Ok, dice Nehemías 1:4 al 6. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Imagínate que él ni siquiera estaba ahí viviendo, ¿verdad? Porque estaba en el exilio y él se consideró como uno de ellos. Hemos pecado delante de ti, Señor, ¿verdad? Porque entonces nos dolemos todo con el pueblo. Cuando hay pecado en la iglesia, nos duele a todos, porque es como una infección que tienes en tu cuerpo. Mi esposo tiene ahorita en el dedo así una infección aquí de una uña que se le encarnó y eso está, o sea, parece mentira que algo tan pequeño pueda hacer tanta alarma al cuerpo, o sea, que le duele muchísimo. Y eso es lo que ocurre en la iglesia con el pecado. Te duele. Nos tiene que doler la iglesia. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Seguimos adelante entonces. Entonces, vamos a pensar en el uso del tiempo, como decía la hermana Susana, que requiere planeación y requiere disciplina, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener descanso y sueño, vida espiritual, salud física, vida emocional y salud mental, familia y trabajo y ministerio. Entonces, más o menos, esto es como un esquema, que les propongo, bueno, esto es no es la única, ¿verdad? Pero ¿cómo puedes tú repartir el tiempo en tu vida como líder en la iglesia? Y si trabajas en la iglesia, o sea, o tienes trabajo propio, o sea, ¿cómo podemos repartir el tiempo, verdad?
Descanso y sueño, imagínate, es una tercera parte del día, porque son 24 horas al día, todos tenemos 24 horas al día, y 24 entre 8 horas son 3, ¿verdad? O sea, son 3 o 24 entre 3 son 8. Entonces, 8 horas, 7 o 8 horas solamente durmiendo. Imagínate lo que necesita tu cuerpo. Y yo la verdad que no cumplo eso, les confieso. Trabajo mucho, mucho, mucho. Entonces a veces tengo que tomar siestas durante el día o a veces estoy tan cansada que bueno, yo no puedo más, voy a tener que hacerle caso al cuerpo. Y es difícil a veces mantener ese equilibrio. El cuerpo y la mente necesitan reposar para funcionar bien. Salmo 127:2, ¿verdad? Lo dice allí. Sino que lo diga la doctora Edith, ¿verdad? O mi mamá. Correcto. Si no descansamos de verdad y sobre todo mientras más jóvenes nos hacemos, No, y mientras sobre más... todo que ya hay estudios científicos que avalan la importancia de dormir, porque el cerebro es el órgano más tóxico de nuestro cuerpo y necesita precisamente dormir para reparar todos los tejidos y eliminar toxinas que son responsables pues, de enfermedades degenerativas, neurodegenerativas del cerebro, entre ellas el Alzheimer, todo tipo de demencia y otro tipo de patologías extrapiramidales. Entonces, sí es vital dormir y tener un sueño profundo, un sueño REM, que es ahí donde se repara el cerebro en gran parte, pues. Y es lo que plantean los grandes neurocientíficos a nivel mundial. Exactamente, sí, o sea, es que es realmente necesario, necesario. Entonces yo tengo una meta, yo del curso que hicimos o del webinar, yo dije, no, es que ya tengo una meta, esa es mi meta. A las 10:30, más tardar, ya me estoy metiendo en la cama a dormir y que se caiga el mundo. Y así es. Entonces tenemos que hacernos la disciplina de crearnos los hábitos, ¿verdad? Y la Sí, parte y otra espiritual. cosa que quería comentar. Ujú, Yo les pasé en estos días el libro de Stephen Covey, de los sí, 7 hábitos de las personas altamente gracias. efectivas. Yo lo recomiendo en lo particular porque es un libro que enseña a gerenciar a las personas en su vida personal y también en la organizacional. Y él es una de las personas que habla con mucha claridad de cómo nosotros debemos planificar el tiempo. Exactamente, y no, y agradecemos mucho por ese compartir, de verdad que sí, porque yo hice una cita justamente de ese Ujú. libro y es espectacular. Entonces, si tenemos estas estrategias, tenemos que usarlas y enseñarlas a otros. Entonces, ahora la vida espiritual, por lo menos 1 o 2 horas, o sea, dependiendo, porque necesitamos orar y la lista es larga, ¿verdad? La lista de oración es larga. Entonces, es crear disciplina para la oración y para el estudio de la palabra. Tiempo para la oración, estudio bíblico, adoración y reflexión personal pueden ser al amanecer. Yo por lo menos prefiero en las mañanas, darle lo primero a Dios, o dividido en 2 momentos, en la mañana y en la noche. O sea, cada quien tiene su preferencia, ¿verdad? Está en las citas bíblicas. La salud física, bueno, yo hago ejercicio casi todos los días, por lo menos 4 veces a la semana, pero puedes caminar. O sea, cada quien tiene su limitación, pero también hay que proponérselo, ¿ok? De hacer ejercicio, una caminata, alguna actividad física, incluso mi mamá hace ejercicio y tiene 86 años. Hace la bicicleta estática, levanta las pesas, sube escaleras, baja escaleras, o sea, ¿entiendes? O sea, por más que sea, y bueno, ya está ahora está así como que se cae ya el sueño. Pero aquí estamos, oyendo. La vida emocional y salud mental, necesitamos, esto es crucial. O sea, tenemos que esparcirnos, o sea, tenemos que ir al parque, o sea, ¿qué es lo que te relaja? Yo me meto en la bañera con sal, Epsom sal, oigo música tranquila, o sea, ¿entiendes? Tenemos que buscar la forma de buscar la salud mental. Juegos entre familias, juegos de mesa, hay mil cosas que se pueden hacer, ¿ok? Y el tiempo de familia, que nos falta tanto, sobre todo ya cuando están adolescentes, ¿ok? Y el trabajo en ministerio. Entonces, tú ves que la vida espiritual, emocional, toda esa parte del medio son 8 horas. Y la vida del trabajo en ministerio, más o menos otros 8 horas. O sea, que es tu trabajo personal o si trabajas en el ministerio. Adelante, Ruth. Entonces, este es un pequeño esquema, por ejemplo, de la distribución diaria equilibrada para un líder cristiano. ¿Verdad? Entonces, ponte tú que tengas, bueno, descanso, ahí está.
es más o menos un 33, bueno, si lo dividimos el 100% es 33.3%. Y el trabajo del ministerio, más o menos, o sea, si es tu trabajo personal, bueno, tienes 8 horas de trabajo, o si trabajas en la iglesia, bueno, son 8 horas de trabajo, y miras a la familia. Ujú. Bueno, muchas gracias. La familia, a ver, ya que lo puedo ver acá. Y están las otras áreas ahí, ¿ok? Repartida. Entonces es una cuestión de hábitos, de disciplina, que tenemos que intencionalmente planearlas. Yo la verdad que trato, les digo de verdad que trato de hacerlo. Trato. Aquí las distancias son larguísimas. Aquí en Estados Unidos las distancias son, yo tengo que ir lejísimos a escuelas, me paso hasta 1 hora manejando a un sitio. Entonces así. Adelante, Ruth, porque ya estamos llegando al final. Entonces, examinemos nuestro liderazgo. Vamos a reflexionar todo lo que hemos aprendido, si estamos agotados o con fuerza. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo te sientes en este momento? Haz una introspección y una evaluación, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Evalúate. Vamos a estar conscientes de nuestro estado. Que ninguna área importante de nuestra vida esté olvidada o mal atendida. Acuérdate que también en la casa, yo llegué a un momento donde yo me olvidé de mí, yo no existía, y era todos los hijos, el marido, la casa, yo no existía. Y de repente, ¡pum!, un cáncer de seno. Yo, wow, ¿de dónde salió esto? ¿Entiendes? Empezó todo a fallar en mi cuerpo. Contamos con otros a quien podamos delegar. Sabemos que si nos ponemos hoy, la iglesia sigue, la familia sigue. O sea, no somos, ¿cómo se llama eso? Imprescindibles. Que lo que estamos enseñando sea conforme a la voluntad de Dios, eso también. Y que todo el ministerio, Dios sea glorificado. O sea, que todo lo que hagamos, pensamos, deseemos, hacemos, planeemos, sea para la gloria de Dios. Entonces, seguimos, Ruth. Bueno, este es un escenario de práctica, pero ya se nos está acabando el tiempo, la verdad. No sé si de repente vamos a pasarlo. A ver, pasa la lámina que viene un momento. Ah, ok, no, sí, entonces yo creo que sí nos va a dar tiempo. Ajá, vamos hacia atrás. Entonces, de lo que puedo ver yo aquí, porque está pequeña aquí mi pantalla. O Ruth, ¿tú lo puedes leer, por favor? Sí, yo lo leo. Dale. Escenario de práctica. La vida desbalanceada de la hermana Marta. La hermana Elena es líder del Ministerio de Mujeres en su iglesia. Es apasionada por servir, organizar y organiza reuniones. Enseña la palabra y siempre está disponible para ayudar. Sin embargo, en su afán por atender todas las necesidades del ministerio, ha comenzado a descuidar su vida personal. Se levanta muy temprano para preparar estudios bíblicos, pero no toma tiempo para su devocional personal. Su alimentación es irregular y casi no duerme por estar respondiendo mensajes y organizando actividades. Su familia se ha resentido porque rara vez cena con ellos y sus hijos han comentado que mamá siempre está en la iglesia, pero nunca en casa. En la iglesia, algunos miembros han notado que Elena se irrita con facilidad y se muestra impaciente en reuniones. Ha dejado de escuchar con calma y sus respuestas son más cortantes. En su interior siente que está sirviendo a Dios, pero en realidad está agotada física, emocional y espiritualmente. Con el tiempo su salud se deteriora, su matrimonio comienza a tensarse y su relación con Dios se enfría. Elena no ha notado que su ministerio, en lugar de ser una fuente de vida, se ha convertido en una carga que la está drenando, porque ha perdido el equilibrio entre su vida espiritual, familiar, física y emocional. Bueno, quiero aclarar que es Elena y no Marta. Es el caso de Elena, ¿ok? Entonces, y bueno, con todo respeto a la hermana María Elena, que no es tu caso, María Elena. Entonces, ¿qué harías tú y qué dirías? Aquí hay unos versos que vamos a ver rápidamente. Creo que Salmo 127.2, Eclesiastés 3.1 y 1 de Timoteo 3, del 4 al 5. Ajá, Marlene, si estás allí, Amén. adelante. Aquí estoy, hermana. Dice así: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos,
para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ujú. Ok, entonces no importa lo que, bueno, si nosotros tenemos, mira, tenemos un enemigo espiritual que nos ataca día y noche y va a usar hasta familiares, personas cercanas, gente que queremos en la iglesia, va a estar atacando, pero ¿quién es el que está con nosotros? Dios, así que ellos van a caer. Eugenia, Eclesiastés 3:1. Hermana, disculpe, el salmo que leyeron era el 27:2 y aquí dice Salmo 127:2. Ok, adelante. Que dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios conoce el sueño, concede el sueño a sus amados. Exacto, entonces no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Porque Él es el que está a cargo de nuestro hogar, nuestra casa. Eclesiastés 3:1. Gracias por la corrección, hermano. Eclesiastés 3. 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén, hermana. Exactamente, todo tiene su tiempo, entonces tenemos que respetar esos tiempos, como decía la hermana Josefina, creo que era, ¿verdad? Que dijo eso, tenemos que respetar ese tiempo familiar, ese tiempo personal. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. A ver, lo tiene Yo Marcia. lo tengo, hermana. Sí, Sí, adelante. sí. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ok, entonces está hablando de los ancianos, ¿verdad? Esto es un requisito de los ancianos, pero no es igual para todas, es igual para todos. Si nosotros no cuidamos de nuestra casa, y qué difícil es porque yo tengo teenagers, o sea, tengo adolescentes y los adolescentes no es fácil, de verdad, no es fácil, pero Dios está en control. Entonces, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, cierto? Entonces, bueno, ok, Ruth, si puedes dejar de compartir, y voy a separar en grupos rápidamente para ya ir terminando porque estamos llegando al final de la clase. Ok. Ok, ya. Ajá. Entonces, entonces, ¿cómo vamos a animar a esta hermana Elena, verdad? Que está desbalanceada, que le perdido su equilibrio, a ver cómo la podemos ayudar en este grupo. Entonces, vamos a estar 3 minuticos, así que un minutico por hermana, ¿sí? A ver, somos 46, voy a hacer 7 grupos. Bien rapidito, 3 minutitos, así que ya abrí los grupos, vamos a meterlos rapidito para compartir. Juntemos. Ok, entonces creo que este es nuestro grupo, lo que estamos aquí. Mami, dale al micrófono y prende la cámara para que te vea, mami. Morela, a ver, Ana, Roxana, Carolina. Mamá está en otro grupo entonces. Ahí. Adelante, hermana. Hermana, me salí, hermana, del Sí, grupo que aquí te pongo en un grupo, ajá. sí. Ok. Si no, aquí estamos. Amén, amén, amén. Ahí estamos entonces. Ajá. A ver, entonces está. ¿Quiénes estamos aquí en este grupo? Está Morela, Roxana, Amador, Carolina. Morela, tienes 2. ¿Cómo podemos ayudar a la hermana Elena entonces? ¿Quién comparte en mi grupo?
Me quedé solita hablando. Amén, hermanita. Adelante, ¿cómo podemos Entonces, ayudar a ¿qué Elena? podemos? Ella tiene una situación. Sí. ¿Cómo podemos ayudar, hermana? Hacerle saber que ella está muy cargada de su tiempo, su estado emocional no está bien, porque imagínense que dice que ya ella reacciona como muy, con ya Crudamente. una respuesta de cansancio, prácticamente, ¿verdad? Una respuesta de cansancio y que eso no le va a ayudar, porque ella está agotando, está descuidando el templo de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros, el Espíritu de Dios mora en nuestro cuerpo y que tiene que tomarse su tiempo para poder ver cuáles son las cosas que ella realmente le va a dar seguimiento, porque va a perder todo, hermano, emocionalmente va a quedar en una situación bien difícil, entonces ella es la que va a requerir de esa atención. Bendiciones, hermano. Amén. Exactamente. Pero entonces, por ejemplo, si yo la veo que está cargada, entonces, ¿qué puedo hacer yo por ella? Bueno, aparte de orar por ella. ¿Qué puedo hacer por ella, hermanita? Ujú. Acompañarla. Considero que uno tiene que también como para distribuir esas responsabilidades, ver qué puedo tomar yo de su carga que ella tiene, para no dejar a la hermana sola, porque muchas veces, ¿verdad? Eso suele suceder, que hay espacio, hay trabajo en la viña del Señor, pero no queremos entrar a ese trabajo. Entonces tenemos que distribuir, ¿no?, ese trabajo, en qué podemos nosotros ayudar, sentarnos y hablar con ella, qué nos puede ceder a nosotros, o en este caso a mí, ¿verdad? Entonces, para ver qué podemos hacer y ayudar a la hermana. Exactamente. Entonces, lo que podemos ofrecer, bueno, hermana, que puedo hacer por ti, si eso es algo que yo puedo hacer, si eso es algo que yo puedo cubrir, si es una hermana que da clases de niño y no puede, bueno, me atrevería yo a dar clases de niño. Entonces, para ayudarle a quitar las cargas, ¿verdad? Porque tenemos que llevar las cargas unos a los otros, con nosotros y permitir permitir que ella pueda descansar, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer con ella? De tantas cosas que hemos hecho. Entonces, la podemos animar con qué escrituras, como las tuvimos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que ella tiene que hacer? Para mí, yo creo que ella necesita descansar, ¿verdad? Audrey, si estás por allí, ¿cómo podemos ayudar a la hermana Elena? Sí, aquí estoy. Pasa que el internet no tenía muy bien. Bueno, pues primeramente, bueno, lo que tenemos que hacer primero, pues es orar por ella y para que Dios pues nos dé las palabras sabias para entrar de ella, para dar el consejo, como ya hemos aprendido en esta clase de hoy. Bueno, es hablarle con las citas bíblicas que ya leímos para que descanse, para que tome, para que tenga un equilibrio entre todas las actividades que ella tiene, su trabajo, su familia y bueno, también la iglesia y Dios primeramente. Y como aprendimos ahí, de que primero Dios y también yo. Porque recuerdo que la palabra menciona que debemos amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es muy importante porque primero soy yo que tengo que orar por mí, si no tengo esa disciplina del tiempo, ni ese hábito, ni nada. Tengo que cambiar hábitos, tengo que pensar, bueno, primero Dios, como ya sabemos, pero también en la familia. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer, decirle todo eso que hemos aprendido porque el descanso, el sueño, la alimentación, el ejercicio son parte importante. Es una parte muy importante. Por eso que la palabra dice, o amar al prójimo como tú. Y si tú no te amas, entonces, o sea, si tú no te amas, no te cuidas, no piensas en ti y todas las cosas que van primero, ¿cómo vas a cuidar a los demás? ¿Cómo vas a cuidar a los demás? ¿Cómo vas a cuidar? En un sentido, por supuesto, con humildad, sin salir de ese ámbito del... Correcto, correcto. Me parece bien. Bueno, ya voy a cerrar los grupos porque se nos va el tiempo.
Y bueno, excelente respuesta que han dado, que han compartido. Entonces necesitamos, bueno, pienso yo, bueno, ya ajá, faltan bueno, como 2 minutos aquí, pero mientras vamos entrando, pensando en la hermanita Elena, que está muy cargada, que está agotada, que está, bueno, mientras van entrando todas, pues voy a hablar un poquito, lo hablé antes en una clase, el tema de el profeta Elías. El profeta Elías, cuando fue a hacer el milagro, bueno, o sea, bueno, Dios hizo el milagro, enfrente de los profetas de Baal, en todo el pueblo, y habían 400 profetas. Y todo el pueblo mirando, y sabemos la historia de lo que pasó, ¿verdad? Que Dios echó fuego en su altar y los demás, bueno, se quedaron en ridículo. ¿Sabe lo que hizo apenas los siguientes capítulos? ¿Qué hizo? Subió a la montaña a decirle a Dios, Dios, quítame la vida, por favor. Quítame la vida. Yo no quiero vivir más. Pero bueno, Dios acaba de hacer un milagro grandísimo. Dios se glorificó, te usó para su servicio. ¿Qué le pasaba a Elías? Estaba agotadísimo. Y eso, oye, eso es bien fuerte porque era un profeta, bueno, era él y más nada, por eso que Dios le mandó a Eliseo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a compartir los grupos. Pascual, adelante. Buenas noches nuevamente. Mis compañeras y yo, mis hermanitas Bella y yo, estuvimos compartiendo y unas dijeron que que todo tiene su tiempo, que hay que saber controlarse en el tiempo, ¿verdad? Otras dijeron que primero Dios y después Dios y tercero Dios y cuarto Dios. Ajá, eso es muy importante, ¿verdad? Y que también otras compañeritas dijeron que después de Dios la familia. Bueno, yo opiné que hay dos ejemplos que Dios nos puso en la Biblia también, Marta y María, ¿verdad? María agarró la mejor parte, dice Jesús. Marta se afanó tanto que se turbó. Cuando uno, el ser humano, se afana tanto por la vida, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, la casa, la ropa, la comida, los hijos, la escuela. Entonces ahí vienen turbaciones y conflictos y problemas en la familia. No hay acuerdo. Entonces, para eso están si hay hijos grandes, deléguenle a ellos responsabilidades como hizo Nehemías también. Pónganles compromiso, que arreglen la cama, que frieguen, que barran, sacudan, muchas cosas, y no se afanan las hermanas, ¿verdad? Y los esposos también tienen que hacer, porque para eso es ayuda idónea, es de dos, no de una sola, es de dos. No se le va a caer nada si ayuda a la esposa. Ese es mi pensar, ¿verdad? Para eso son un equipo, la familia es un equipo para ayudarse, organizarse, ayudarse a llevar las cargas. Entonces hay que ser como María, orar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura, todo lo terrenal se encarga Dios, nos da tranquilidad, paz, nos da confianza, seguridad. Entonces es muy importante ser como María, buscar la mejor parte y ponerle todo a Dios. Y después cuando usted va a ver, ay, voy a hacer esto tranquilita, va a lavar o a limpiar, a cocinar. Y la familia está organizada por el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, en armonía. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, armonía y paz. Y la búsqueda de Dios da mucha armonía y paz. Amén. Y nos organiza a hacer las cosas. Dios me les bendiga, hermana. Amén, Eso es excelente. todo. Las hermanitillos. Muchas gracias, excelente grupo. Marcia, adelante. Gracias, hermana. Bueno, yo decíamos nosotros, hermanas, que en algún momento de nuestra vida nos ha pasado esta situación, ¿verdad? Que nos metemos tanto a servir, pero sí, a veces nos sentimos tan cansadas, tan agotadas, y también que dejamos de un lado nuestra familia. Yo puedo decir que en algún momento de mi vida, pues también, y ellas lo reclaman, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ahí, hermana? Hacerle ver a la hermana
que debemos de darle la prioridad a nuestra intimidad con Dios, es lo primero, ¿verdad? Y recuperar ese vínculo con nuestra familia, porque si Dios nos va a demandar, como nos dice Deuteronomio 6 y 7, ¿verdad? Que le debemos hablar a nuestra familia, porque nuestra familia es nuestro ministerio y no podemos dejarle por otro lado. También podemos ponernos a la orden, hermanas, para que de todos los compromisos que ella tenga, ver que nosotros podemos apoyarle y podemos ayudarle para que ella no sienta que le estamos quitando autoridad ni le estamos quitando nada, sino que le queremos ayudar, le queremos apoyar para que ella no se sienta tan agobiada. Y bueno, aquí en Nicaragua, y esto es particular, ¿verdad? Aquí en Nicaragua nosotros decimos, no podemos ser candil de la calle, oscuridad de nuestra casa, ¿verdad? Nosotros tenemos que alumbrar primero en nuestra familia y para poder reflejar al mundo lo que realmente nosotros alumbramos, ¿verdad? Esa sería nuestra participación. Gracias, hermanita. Seguimos adelante porque el tiempo apremia. Lisette, adelante. Sí, hermana. Coincidimos con, bueno, aplicamos los textos de base, que hay tiempo para todo, y que ella requiere descansar. Para eso tenemos que orar por sabiduría con ella, para que ella pueda entrar en razón, y obviamente tiene una rutina, pero una rutina desequilibrada totalmente. Llevarla al equilibrio, reflejando el Espíritu de Dios, no de la humanidad. Unas hermanas comentaron que hay que vencer el protagonismo, todo el control no lo puede tener ella, porque bueno, debe realizar una planificación de inmediato, tomar un descanso intencional, y hay otras que pudieran, al delegar, hay otras hermanas que pudieran sustituirla sin ningún problema. No descuidar tanto, tampoco descuidar la familia, porque la idea es, si el matrimonio y la familia no está en orden, el ministerio en la iglesia tampoco tendrá un orden, no tendrá una base firme. Y bueno, que el liderazgo comienza en casa. Eso fue lo que coincidimos las hermanas y yo. Amén. Excelente, muy bien. Lisbeth, adelante, hermanita. Dios te bendiga. Amén, amén. Bueno, completamente de acuerdo con lo que han dicho las hermanas. En el grupo también comentábamos precisamente esos aspectos, pues. Por ejemplo, acá el anciano Helio Betancourt, cuando mis hijas estaban pequeñas, me decía que mi primer ministerio era la familia, que no debemos descuidar la familia por nada del mundo, ¿no? Porque el Señor en su momento nos va a pedir cuentas. Con respecto a la situación de la hermana Elena, en este caso, que es el caso de estudiar, sí, eso, acompañarla en oración, ¿verdad? Para pedirle al Señor que le dé sabiduría, hacerle entender, pues, que eso de que el ministerio más importante y el que el Señor nos va a pedir cuenta es por la familia. Delegar, como dijeron muchas otras, delegar y bueno, completamente de acuerdo. De verdad que creo que en conclusión todas vamos a hablar con relación a lo mismo, pues que la familia es nuestro primer ministerio. Si no tenemos eso en cuenta, estamos fracasadas, porque como dijo el versículo, ¿verdad? Si no gobernamos bien nuestra casa, ¿qué más vamos a hacer en la calle? La Así congregación, es. pues en este Gracias, hermanita. Evelyn, adelante. Gracias, hermanas. Bendiciones. Bien. Creo que la opinión, ¿verdad? De todos los grupos, creo que es un poco similar. Igual, ¿verdad? Nosotros, pues, consensuamos opiniones y tenemos claro de que nuestro primer ministerio es nuestro hogar y que el servicio en la obra de Dios es valioso, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros le damos más tiempo a veces al trabajo tal vez secular y muchas veces a la iglesia y no nos estamos cuidando, vamos a enfermar en algún momento. Y después no vamos a poder quizás aportar más a la obra. Y en este caso, ¿qué haríamos y qué le diríamos a esta hermana? Uno, hablarle con amor. Tenemos que comprender que muchas veces el trabajo, tanto secular, porque tenemos que trabajar, como también el trabajo en iglesia, cuando nosotros lo hacemos quizás de manera afanosa, va a llegar un momento en que nos vamos a cansar.
Y como hermanos en iglesia tenemos que comprender eso muchas veces, que hay hermanas que a veces de tanto trabajar se cansan y tenemos que ayudarlas. No hacerla a un lado, sino que ayudarla. En este caso, hay que hablar con amor con esa hermana y con cuidado. Hay que hacerle ver que el servicio de Dios es muy valioso. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios también desea que nosotros estemos bien. Eso es muy importante. Y recordar el equilibrio del que nos habla, ¿verdad? La Biblia. La Biblia es muy importante y miren, este libro tan valioso no se le escapa nada. Habla hasta del equilibrio que debe de haber con nosotros. Dios sabe que nosotros no somos máquinas y que va a llegar un momento que nos podemos cansar, pero que el servicio hacia Él, ¿verdad? Debe de ser muy importante y necesario. Y si Elena en este caso se descuida y lo podemos tomar para nosotros mismos, no podrá cuidar bien tampoco de los demás. En este caso, a ella le diría en específico, bien, que su trabajo en iglesia está haciendo mucho, ¿verdad? O está haciendo mucho para la iglesia, pero que tiene que recordar también que debe de cuidar su relación con Dios, porque aquí nos habla que ella también está dejando de orar. En este caso puede ser que el cansancio o la mucha carga de trabajo, me imagino, llegar a la casa agotada, quizás caer en la cama ya sin más fuerza, la pobre ni tiempo de orar, ¿verdad? Y tiene que cuidar también su familia y la salud, que es importante. Cuando la salud cae, cae todo. Entonces hay que cuidar la salud y hay que aprender a decir no en momentos. Sí sabemos que el trabajo en la iglesia es importante, pero cuando ya hay problemas de salud, hay que aprender a decir no y ponernos límites también. Cuidar la relación con Dios es importante, la oración, hablar con Dios en todo momento y en todo lugar, hasta cuando caminemos, hablar con Dios. Eso es muy importante, no perder la relación con Él. Dios no quiere que nosotros nos quememos, sino que Él quiere que le sirvamos con gozo y con frescura. A veces el mejor acto de fe es descansar y confiar en que Dios sigue obrando mientras nosotros recuperamos fuerza. A veces creemos que todo lo vamos a hacer nosotros con nuestra propia fuerza, pero no. Dios quiere que también nosotros recuperemos fuerza para que sigamos. Y eso es algo que tenemos que comprender en cada congregación, que hay momentos o espacios donde los hermanos necesitamos quizá un descanso para volver, recuperar, tomar fuerza y volver al servicio de Dios. Sin olvidar que nuestra relación no la podemos perder. Hay que seguir orando constantemente en todo momento y en todo lugar. Y de esa forma nosotros podemos ayudar en la iglesia y en el hogar. Siempre la familia unida, ¿verdad? Y el servicio de Dios. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias por su participación. Adelante, doctor Edith. Ajá. Bueno, por acá mi grupo concluimos con la siguiente premisa y reafirmamos lo que la mayoría de las compañeras han dicho. Primero que todo, establecer prioridades según los preceptos bíblicos. Primero Dios, familia, trabajo, ministerio. Hay que establecer una planificación, organización, delegación, poniendo límites donde haya que poner los límites. Así se puede establecer el equilibrio a través de una relación personal con Cristo, una comunión, a través de la oración, meditación de la palabra y, por supuesto, indagar la motivación real de la hermana al estar haciendo tantas actividades. ¿Realmente eso glorifica a Dios o es que hay una intención de fondo? Al alcanzar el equilibrio en todas las áreas de la vida, podemos vivir una vida balanceada y con propósito. Y es buscar la manera, pues, de conversar con ella y orientarla, aconsejarla para que ella cambie esa manera de estar haciendo las cosas, porque eso es perjudicial para ella, para su grupo familiar y para el ministerio. Muchas gracias. Excelente, excelente, muy bien. Y Zuleima, terminamos con Zuleima, porque ya cerramos la noche. Sí, buenas noches, hermana.
En nuestro grupo, igual, o sea, pero consideramos que también hay que pedir mucha sabiduría a Dios para hablar con la hermana, porque si no somos tan cercanas a ella, porque ella lo puede tomar como que estamos juzgando y no, esa no es la intención. Entonces también buscar ese apoyo en las hermanas que sean más cercanas a ella, conversar con la hermana de que si ella antes hacía un trabajo excelente y ahora no lo está haciendo, si le está sucediendo alguna situación en su vida que esté ocasionando esto, y nosotras ponernos a la orden para que si ella necesita ayuda, o sea, ponernos a la orden para cualquier actividad, que nosotros podamos apoyarla y así ella también pueda hacer un trabajo más eficiente dentro de la congregación. Excelente, gracias. Entonces me encantaron todos sus comentarios, de verdad que fueron muy precisos y a tiempo. Quiero decir, bueno, eso de decir no es muy importante porque a mí me costaba decir que no antes, cuando era más joven. Y después ahora tuve que aprender a poner mis límites porque, bueno, sabemos que solo tenemos 24 horas al día y que necesitamos lo que necesitamos. Entonces, a veces la gente no le gusta que le digan que no y también de ahí viene la humildad, ¿verdad? Porque así la doctora Edith me ve y me ve cansada y todo eso me dice, oye, Fabio, yo te veo muy agotada, necesitas descanso. Y yo digo, no, yo sí puedo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener la humildad para aceptar lo que la intención, mi hermana me lo está diciendo por amor, porque está viendo que me estoy destruyendo, ¿cierto? Entonces tenemos por eso es que la humildad es tan importante para oír a los demás. Y nos cuidamos, llevamos las cargas las unas de los otros. Y que no solamente podemos orar por esa hermana, sino que vamos a cargarle el trabajo. Vamos a ver cómo podemos hacer su trabajo, ¿verdad? Y entonces un buen líder delega, empodera, enseña a otros a seguir pescando, a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, Ruth, vamos a seguir adelante, ya terminando todo. Entonces, tenemos una propuesta para ustedes porque ya son las 9:05 y queremos que vayan a descansar. Entonces, Ruth, ¿tú quieres hablar o quieres que hable yo? No, está bien, Fabi, puedes hacerlo. Bueno, entonces, la propuesta es que si quieren, las que quieran, ¿verdad? Algunas personas ya incluso, anteriormente compraron el libro o de alguna forma ya, incluso aquí hay personas que han hecho el curso, ¿verdad? Este taller se llama Camino hacia la Luz y el libro lo he escrito, se llama Journey to the Light, Camino hacia la Luz en español, y se llama, ya va, dice Camino hacia la Luz, una guía para alcanzar el éxito en tu caminar en Cristo. Em, entonces, ¿cuál es la idea de este curso? Es de edificar a las hermanas, a conocer su valor, su identidad, renovar su mente para saber cómo podemos anclarnos en la fe, conocer el propósito de la vida, poder entender el poder de tu palabra, el poder de la comunión, de la bendición y la gratitud, cómo vencemos el desánimo. Estos son algunos de los temas que se van, no sé si lo puedes subir, Ruth, ok, está. Aprendiendo a orar a través de conocer a Cristo como el gran yo soy. O sea, todos los yo soy de Jesús lo estamos viendo en este libro y el reposo del guerrero. Bueno, estos son algunos de los temas porque son 32 capítulos, pero son bien cortitos y tienen preguntas al final. Y esto es algo muy interactivo, así como hicimos esta clase. La idea es darnos un descanso de como un mes y, bueno, seguir edificándonos por este chat con mensajes bíblicos, ¿verdad? Así que hay invitaciones para algunas clases bíblicas también. Bienvenidas. La idea es que sigamos edificándonos, ¿verdad? Con todo el liderazgo, que podamos darnos ánimo. Y bueno, entonces este libro de trabajo, digamos, como esto tiene copyrights y todo eso, digamos que vamos a hacerlo de manera como licencias, pero es algo muy económico. La idea es que, bueno, las congregaciones que puedan comprarlo, suponte tú, por una licencia son para 15 personas, ¿verdad? Y cuesta $15. Eso es lo que cuesta. O sea que ese es $1 por persona, prácticamente. Y creo que $1, cualquiera de nosotros podemos dar $1. Y esto es en colaboración para lo del ministerio que tengo de la cárcel, ¿verdad? Y bueno, que eso es todo el tiempo está trabajándose, ¿ok? O sea, esto no para. Tengo un grupo, se termina un grupo y comienza el otro, entonces vamos a comprar Biblias, compramos los libros, compramos materiales y todo eso. Entonces, si ustedes están, bueno, si les gustaría, pues ustedes les pueden escribir al privado a Ruth
y les dicen que si quieren, y entonces podemos invitar a sus congregaciones, invitan a otras congregaciones también si quieren. Bueno, Ruth, tú, no quiero hablar yo de las bondades de mi libro, pero ¿qué piensas tú? ¿Cómo nos fue la vez pasada? Aquí hay otras personas que lo han tomado también, ya para cerrar y orar y podernos ir, porque no quiero abusar de su paciencia. Bueno, feliz noche nuevamente. No, la vez pasada fue un tiempo de gran bendición, de verdad, con el libro y nos edificamos muchísimo. Es un libro que ahorita en por lo menos 2 congregaciones de Venezuela ya se está trabajando a nivel de discipulado porque hay hermanas que estudiaron el libro comenzando el taller y lo han llevado también a sus congregaciones. Y de verdad que es un libro que tiene que ver mucho con formación de carácter en Cristo Jesús. Entonces poder identificar quiénes somos, qué desea Dios de nosotros y cómo es ese proceso de transformación, ¿no? Por eso el símbolo de la mariposa, cómo va esa transformación de adentro hacia afuera. Y de verdad que todas las personas que quieran participar, yo las animo a que puedan hacerlo y como dice Fabi, por ser ya un libro con derecho de autor, pues se tiene que hacer esto de la colaboración, por así decirlo, pero de resto me parece que es un libro que va a bendecir mucho su vida y también la vida de sus congregaciones. Amén. Zuleima, tú levantaste tu mano y después ahí tenemos la oración final, ¿ok? Y para tomarnos la foto, porque ya se fueron algunos, porque ya es tarde. Adelante. No, Fabi, yo no sé eso porque, o sea, lo que pasa es que no la bajé cuando iba a intervenir. Ah, ok, ok, Pero ok. en ese taller del libro y de verdad que buenísimo, muy, muy bueno. Lo recomiendo al 100%. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, el video se los debo porque ya nos pasamos de la hora y se los mando por el chat, para que lo disfruten. Y bueno, entonces vamos, abren sus cámaras, ¿verdad? Para tomarnos una fotito. Voy a tomar una foto aquí. Las voy a extrañar mucho, las quiero. De verdad que son maravillosas. He visto la gloria de Dios en ustedes, en cada una. Son maravillosas, de verdad. O sea, no saben cuánto ustedes me han enriquecido a mí de una manera muy especial. Sonrían. Jejeje. Muchas gracias por estar, por ser fieles, por ser tan pacientes y ser excelentes líderes de Cristo. Así que la hermanita que tiene la oración final. Oremos, hermanas. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hemos llegado al final del estudio de esta noche, Señor. Te damos infinitamente gracias, Señor, porque hemos sido bendecidas, Señor, al participar en este curso, Señor, que nos abrió nuestros conocimientos, Padre Santo. Padre mío, te pedimos en gran manera que bendigas a nuestra hermana Fabi y hermana Ruth, que con gran disposición, voluntad, con amor, Señor, han dado su tiempo, de su conocimiento, Padre Santo, para compartirnos, Señor, y afinar nuestros liderazgos en cada una de nuestras congregaciones, Padre Santo. También, Señor, te pedimos que cuides espiritual, personal, materialmente a cada hermana de este grupo, Señor, que ha dedicado, Señor, las horas necesarias para recibirlo. Y que en nosotros, Señor, nunca cese ese deseo de aprender, de crecer, de darte lo mejor, Padre Santo, porque es lo mejor que podemos hacer, Señor, para ti. Tener, Señor, un servicio para ti de calidad, Padre Santo, con base, con conocimiento. Te pedimos, Padre Santo, que nos cuides en esta noche, que nuestros hogares estén rodeados de tus ángeles, Padre Santo, que nuestro sueño sea renovador de fuerza, mi Dios del cielo. Cuida al Señor de cada hogar, de cada miembro de este grupo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Entonces, bueno, bendiciones a todas mis hermanas.